Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Palestinos por el Mundo, un programa para todos los palestinos en la planeta y todos aquellos solidarios en nuestra causa. Primeramente, antes de empezar, mandamos un gran saludo para nuestra gente sufrida en Gaza y que Dios que lo proteja y que da más paciencia y más valor. También saludamos a la resistencia, el que está enfrentando a una guerra mundial, al imperialismo internacional. Que Dios que lo bendiga y la victoria siempre al lado de los pueblos sufridos con causas justas. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, Susana Khalil. Susana Khalil, aquí se escribe, es politóloga, investigadora, activista desde la diáspora por la liberación del pueblo nativo palestino contra el colonialismo israelí. También es articulista de Al-Mayadeen. Yo lo vi varias veces en Telesur también, fundadora de la Asociación Canaan y conductora y productora del mismo programa. Palestinos, 11.000 años de historia en YouTube. Bienvenida, Susana. Ahla وسهلا. Es un agrado estar con alguien como usted. سمعان مرحبا وgracias حبيبنا وحبيب الكل والكون. Muchísimas gracias, Samán, Juri, por invitarme. Estoy orgullosa de ti, sabes que te quiero y que te amo y que tienes una fuerza insaciable, divina, mística. Como cuando veo a palestinos como tú, puedo sentir a Palestina. Gracias por invitarme a tu programa, gracias por existir, gracias por ser palestino. Yalla, aquí estoy, Gracias. Samán. Aún ya me enrojecé un poquito, me dio pena del que hablaste, pero sí somos los más humildes y es un deber nacido en el corazón para esta causa y esta patria que siempre lo amamos. Francamente me interesa mucho estar con alguien como Susana, porque yo lo leí para ella. Es un super mujer. Escuché su programa, también da orgullo tener una mujer. Aún somos muy orgullosos en la mujer palestina, pero también Susana es muy especial. Vamos a empezar en algo muy interesante. Aquí estamos al otro lado del mundo, estamos lejos de la patria madre. Somos muchos, tanto en Latinoamérica como en el norte, donde estás ahorita. Ahora, mi pregunta, nosotros, los tantos, el que quizás más que 1 millón de palestinos solo en América Latina y América del Norte, ¿cuál es el aporte, el compromiso, la contribución de nuestra diáspora en nuestras comunidades ante la lucha colonial que vive en nuestro pueblo, Susana? Sí, Samán, nosotros desde la diáspora, y es una diáspora particular, ¿no? Porque somos un pueblo que pasó a ser un pueblo prohibido, ¿no? Pues después que se impone un régimen colonial en nuestra Palestina en 1948. Esto siempre hay que decirlo, ser enfáticos y ser reiterativos. Somos una diáspora que no se le permite retornar a nuestro pueblo, a nuestra tierra, como consecuencia de ese colonialismo que vive Palestina hoy en el siglo XXI.
Entonces pasamos a ser, después que se impone ese régimen colonial en nuestra Palestina en 1948 por europeos, desde Europa y por europeos, el pueblo palestino y una parte del pueblo palestino que pasó a ser un pueblo errante, una diáspora que pasó a ser una diáspora, pero pasó a ser un pueblo errante porque no se le permite retornar a su tierra y no se le permite retornar porque existen unos colonizadores que han falsificado la historia y que tienen todo el poder occidental, cuentan con el poder occidental europeo, eurocéntrico y imperial, de la atrofia imperial, del salvajismo imperial, de la inhumanidad imperial. Entonces, somos esa otra Palestina, ese otro pulmón que se encuentra afuera y que como pulmón debemos oxigenar y lo estamos haciendo, oxigenar a nuestro otro pulmón que se encuentra adentro, que resiste ese horror, a esa obscenidad, a ese atraso que es el colonialismo. Estamos luchando contra el atraso, estamos luchando contra el salvajismo colonial. Estamos como pueblo palestino, estamos luchando contra ese horror, esa inhumanidad de nuestro tiempo histórico, de nuestra humanidad contemporánea, de la historia contemporánea, contra el colonialismo. Aquí no podemos estar hablando de derechos humanos, de justicia, de paz, de feminismo, de sexodiversidad, cuando existe, por ejemplo, la atrofia y el anacronismo del colonialismo. Nosotros como diáspora somos ese pulmón, insisto, somos ese tejido que primero que nos embarga, que nos viene del alma, del corazón, de los huesos, de la sangre, de la memoria, del amor de nuestra familia. Acuérdate que nosotros somos una patria, es decir, familia y patria. Es un amor que es mucho más fuerte que nosotros mismos. Y quieren crear todo un memoricidio y sin embargo no, resistimos a ello como diáspora, como pueblo que está fuera, que se le niega el derecho de ser palestino. Sin embargo, también nos incorporamos a nuestras patrias donde nos ha tocado nacer. Por ejemplo, yo nací en Venezuela y estoy orgullosa de ser venezolana, de ser latina. Soy latino-árabe, soy un sincretismo latino-árabe y es una alegría, qué sabroso es ser latinoamericano. Pero al mismo tiempo yo no abandono mis raíces, yo no renuncio a mi memoria, a ese historicidio, a ese memoricidio, a ese culturicidio, a ese pestimicidio que se está llevando a cabo a través de ese colonialismo. Y entiéndase bien que eso no es más que un colonialismo, un clásico colonialismo, lo que se impuso el 14 de mayo de 1948 en Palestina. Y es una atrocidad. Nuestro pueblo es un pueblo que lleva mucho más de 11.000 años en la luz de la historia de la humanidad. La gente frecuentemente nos pregunta de dónde te basas tú para decir que son 11.000 años de historia. Primero conocemos el mundo del Levante por excelencia, como pueblos milenarios, como lo es Siria, nuestra gran amada Siria, Irak, pero solamente partimos de Jericó. Jericó, que es Palestina, que fue ocupada en 1967 por el régimen colonial y expansionista de Israel. Jericó está reconocida como la ciudad más antigua de toda la historia de la humanidad. Jericó desde que nació ha estado viviendo, ha estado respirando, ha estado cantando y llorando y existe. Hay pueblos que han existido tal vez antes, pero han desaparecido. Hay pueblos que han existido y han desaparecido y han vuelto. En el caso de Jericó, de nuestra Jericó palestina, Rija, ha estado viviendo desde que ha nacido. Entonces, somos un pueblo que lleva mucho más de 11.000 años de historia y que después de la imposición del régimen colonial de Israel, Palestina pasó a ser un pueblo prohibido, un pueblo demonizado, un pueblo realmente de lucha y también un pueblo que resiste y que resiste no solamente al colonialismo, sino que también resiste a la demonización internacional que a través de
esas inquisiciones mediáticas han contribuido a demonizar a la causa palestina, hacerla ver como una cosa de un odio entre musulmanes y judíos, de verla como un conflicto religioso, de verla como un conflicto milenario, de verla como un conflicto complicado, como un conflicto confuso, como un conflicto relativo, como un conflicto de nunca acabar. No, no, no. Esto es y de colocarlo en una cosa abstracta. Yo me niego a que nos vean que la causa palestina o el conflicto palestino contra el colonialismo israelí se ha visto como una cosa abstracta. Eso es peligroso y eso es una trampa, y dejarlo como en el éter, y donde la gente entonces escucha del conflicto pero no sabe qué es el conflicto. Y esta idea de verlo como algo abstracto es una estrategia para que la gente no vea, para poder ocultar el colonialismo, para justificar el colonialismo. Entonces, nuestro pueblo es un pueblo nativo, semita, cananeo, levantino de la Gran Siria, que lucha hoy en el siglo XXI contra un anacronismo eurocéntrico colonial denominado Israel. Han tomado nuestro suelo patrio, matrio, pero también han tomado nuestra historia. Y este es el único caso de la historia de la humanidad en la que el colonizador, que se registra en el clásico colonialismo, en el que el colonizador no solamente, por supuesto, toma la tierra del pueblo nativo, sino que también toma la historia. En el clásico colonialismo, esto no pasa, porque, porque el colonizador, en el clásico colonialismo, viene de un pueblo, y como pueblo tiene su propia historia. En el clásico colonialismo, habitualmente, o en la gran mayoría, destruye la historia, la cultura del pueblo nativo, porque la considera la bestia. En el caso del colonialismo que estamos viviendo como pueblo palestino, árabe, es un colonialismo que no viene de un pueblo, sino que viene de un movimiento fascista colonial europeo, eurocéntrico, de europeos judíos, de europeos que se convirtieron conversos a la religión judía y después se disfrazan de pueblo hebreo, de semitas, de israelitas, entonces para justificar la colonización de Palestina. Palestina ha sido 2 veces, entre las tantas veces que ha sido colonizada, 2 veces ha sido colonizada por 2 movimientos europeos, entre ellas 2 movimientos, digo movimientos, no pueblos. Primero fueron las cruzadas, que fue un movimiento religioso de conquista, de tomar, porque tomaron a Palestina, aunque ellos no se asumían como semitas, pero consideraban que esos eran territorios de ellos, sus territorios sagrados, sus templos sagrados, sus espacios sagrados. Y Palestina fue colonizada por ese movimiento religioso del medieval, del oscurantismo, y en la que se convirtió en la matanza de judíos semitas, de musulmanes semitas, incluso de cristianos semitas que se oponían a esa atrocidad, en la que ellos no se sentían para nada identificados con esa atrocidad, porque en el mundo del Levante lo que existía en grandes líneas una simbiosis religiosas, era la gente del libro. Entonces, bueno, después se logra la liberación, la expulsión, el fin de las cruzadas a través del sirio Salah ad-Din el-Ayyubi, Saladino, y retorna y se libera Jerusalén, lo que ellos llamaron el Imperio Latino, pero posteriormente, eso fue en el 1099, pero después en el 1948 de la misma Europa viene otro movimiento que se asume como pueblo y que se disfraza de pueblo judío para justificar la colonización de Palestina, y entonces falsifica toda la historia de una manera muy encantadora, muy aromática, cargada de épica y de epopeya, el pueblo que retorna después de 2000 años a la tierra ancestral. ¡Wow! Esto tiene música, esto
Esto empalaga a cualquiera, pero no es más que la falsificación de la historia. Pero en ese colonialismo que hoy estamos viviendo, se convierte en el peor colonialismo de toda la historia de la humanidad, el más sanguinario y el más cruel, porque justamente por el hecho de no venir de un pueblo, porque en el clásico colonialismo el colonizador tiene un punto de partida. Por ejemplo, Inglaterra tiene un punto de partida, coloniza la India, pero cuando el nativo de la India se independiza, el colonizador tiene un punto de retorno. Los ideólogos del sionismo plantean de que cuando ellos han estudiado los ciclos coloniales y lo plantean y dicen cuando estos nativos se independicen, ¿para dónde vamos nosotros? Nosotros no tenemos un punto de retorno. Sí lo tienen, uno tendría que irse a Polonia, otro para Alemania, otro para Rusia, otro para Bielorrusia, otro para Bulgaria, otro para Italia, Francia, Alemania, Marruecos, Argentina. Entonces, eso es el caso. Es por eso que los ideólogos del sionismo plantean que es necesario poner fin al pueblo nativo, el exterminio del pueblo palestino de diversas maneras, de diversas modalidades, expulsándolo, negando a través de muchos métodos, mintiendo a través de 2 estados que necesitan tiempo, pero sabemos que es una gran mentira, pero porque es una carta de tiempo que necesitan. Exterminar a un pueblo toma tiempo. Entonces estamos ante, y es por esto que los ideólogos dicen es necesario el exterminio para poder realmente instaurar las columnas de lo que ellos llaman Israel. Entonces estamos ante una realidad más que genocida, es el exterminio y el fin del pueblo palestino. Al pueblo palestino no solamente pretenden expulsarlo de su tierra, sino que también buscan expulsarlo de la historia. Al pueblo palestino no solamente le han tomado su tierra, sino que también le han tomado su historia, porque estamos ante la falsificación. No solamente han tomado la historia, también han tomado nuestra culinaria, nuestros bordados, por ejemplo, nuestras expresiones culturales, culinarias. Entonces, esto hay que desmontarlo. El falafel es algo que viene de Egipto, pero ellos lo asumen, dicen que es el plato típico de lo que yo nunca llamo Israel, sino el régimen colonial de Israel. Entonces, como diáspora, pero no sé si no te he respondido como diáspora, yo creo que hay que tenerlo claro. Nosotros como diáspora, insisto, somos ese tejido y ese otro pulmón que está afuera y que estamos en el deber y en el gusto y que es inherente a nosotros no sentir a Palestina. Y lo llevamos en nuestro imaginario, en nuestros huesos, en nuestras... insisto, es un amor que es mucho más fuerte que nosotros mismos, y que debemos entonces ser esa reserva de hacer conocer nuestra lucha, de desmontar toda esa gran demonización contra nuestro pueblo, que la única cosa que pide es su independencia, contra un yugo colonial, contra un anacronismo colonial. Defender Palestina es defender la humanidad, y hay que hacerla de manera clara y puntual. No caigamos en distracciones. Esto no es un conflicto religioso, esto no es un conflicto milenario, no caigamos en distracciones. Inclusive hay mucha demagogia intelectual, hay mucha, también se inventa, se fabrica mucho sofisma, mucha mentira. Entonces que debemos desmontarlo. Yo creo que como diáspora, allí está yo creo que la gran fuerza de la diáspora, Samán, Juri, es el amor que tenemos por dentro, ese amor que nos arde por Palestina, que se nos transmitió desde nuestra madre, nuestro padre, pero también de aquel libanés, de aquel sirio. Perdone, yo quiero hacerle una pregunta en el mismo. Por ejemplo, sabemos que ahorita en Gaza hay un genocidio, hay una hambruna y el causante principal es el ocupante Estados Unidos.
son socios y criminales los dos. Ahora la pregunta, viendo tantas manifestaciones en todo el mundo, más que toda Europa y el norte, la cantidad de gente que sale. Ayer estuve escuchando un programa que están recogiendo apoyo, ayuda, porque la semana pasada murieron 25 niños de hambre. Imagínense en el siglo XXI que pasa esto. Gracias a todos los solidarios del mundo, pero como comunidades, ¿verdad que debemos de ser un poco más, por ejemplo, ver cómo mandar ayuda humanitaria, medicinas? Porque yo veo, comparando con otros, con Europa, con el Medio Oriente, con Estados Unidos, estamos haciendo aquí en Latinoamérica un poco menos. Bien, sí, definitivamente que nosotros tenemos que desarrollar, pero y sabemos que hay un bloqueo. El bloqueo no solamente se hace con nuestra Palestina que está allá adentro, sino también se hace el bloqueo contra la Palestina de la diáspora. Entonces, cuando uno quiere desarrollar algún programa humanitario, entonces ahí mismo se te va a calificar de terrorista que estás apoyando a Hamas. No debemos tenerle miedo a esto. Debemos realmente, y hoy más que nunca, realmente no podemos tener miedo. Por favor, a la memoria de nuestros niños y niñas que han sido destripados, que han sido descuartizados, a todos nuestros niños y niñas, madres que se los tragó la tierra a través de esas bombas sofisticadas de ese fascismo colonial que se llama Israel, apoyado por Europa y los Estados Unidos. Realmente no podemos dejar que el miedo nos invada. El miedo es un infiel que uno lleva por dentro y uno decide quién puede más, mi miedo o yo, quién puede más, mi vanidad o yo, quién puede más, mi ego o yo. No, debemos desarrollar toda una infraestructura, una plataforma, un tejido, que existe gente que lo está haciendo, de protección y de socorro a nuestro pueblo que rehúsa desaparecer. Un pueblo que rehúsa desaparecer, y digo rehúsa desaparecer porque el programa es hacer desaparecer, exterminar a nuestro pueblo palestino, un pueblo semita de estos vikingos disfrazados de pueblo, estos vikingos colonizadores, porque eso es lo que son, unos vikingos colonizadores. Entonces, aquí nos debemos de armar y levantar nuestras voces, luchar, por ejemplo, por el boicot, que es un instrumento. Pero, por ejemplo, nosotros en Canaán teníamos en Venezuela el programa Misión Diáspora Palestina, en que cada Palestina se hacía responsable de un niño, sea inclusive de cualquier parte de Palestina o en los campos refugiados de Siria, del Líbano, de cualquier otra parte, ¿no? Entonces cada quien asume una responsabilidad personal. Allí tenemos el programa, se llama Misión Diáspora Palestina. Creo que es el momento de desarrollar ese tejido y insisto, esto no se trata de una ayuda caritativa, no, es de socorro y de obligación, diríamos, de compromiso en nuestra sana conciencia, en lo más digno y de manera pacífica de resistir ante ese genocidio que tiene como objetivo final el exterminio. Debemos hablar entonces, hacer la lucha ante ese bloqueo bancario, ante ese bloqueo y esa demonización de los medios, de esas inquisiciones mediáticas que están controladas por el movimiento internacional sionista. Acuérdate que ellos manejan la mediática, son los copropietarios de Hollywood, prácticamente el 92% de la mediática están en manos de ese poder fascista, y que es el poder fascista más poderoso de nuestro tiempo. Sí, vamos a ponernos de acuerdo a través de tu ventana, de esta ventana palestinos por el mundo, que nosotros en la América Latina vamos a crear. Yo propongo el programa, y hay muchos otros programas. Yo no estoy hablando de algo, no estoy aportando nada nuevo. En Chile hay cosas interesantísimas, por ejemplo, de que cada palestino
se hace responsable de un niño, de una niña en Palestina, enviándole dinero, enviándole apoyo, soporte. No es una ayuda, es un compromiso de resistencia porque no queremos desaparecer como pueblo y sabemos que ese es el objetivo desde el nacimiento mismo y que lo han estado reforzando. Sabemos bien, Samaán, que el régimen colonial de Israel, su más grande pesadilla no es las tiranías árabes, todo lo contrario, sabemos que muchas tiranías árabes están arrastradas a ellos, están vendidos, son unos traidores. Su más grande enemigo es el útero, es el vientre de una mujer palestina, porque ellos ya han tomado prácticamente toda Palestina. El problema no es topográfico, es demográfico. Y ellos saben que eso era una bomba para ellos, por eso la matanza de niños, por eso la matanza de niños, por eso la matanza de niños, ¿Sabe? para que no un pueblo. Entonces estamos ante Susana, una de horror, de terror. Esto es un luto que hoy estemos hablando de la matanza de niños para hacer desaparecer a un pueblo, una cultura, a toda una historia, a todo un pueblo que existe allí desde mucho más de 11.000 años de historia. Creo que sí, ¿sabes, Samar, Susana? perdón. Mira, yo quiero, me interesa tanto que me hable de la mujer palestina en sí, porque acaba de pasar el Día de la Mujer y al mismo tiempo este problema, el que asusta a Israel y al sistema imperialista todo, es el niño palestino. Vamos a una pausa, ya regresamos. De nuevo, bienvenidos a nuestro programa. Francamente, yo estuve con Susana en entrevistas, estuve con ella personalmente en reuniones, en congresos, pero siempre brillante, como estamos viendo. Así, Susana, yo quisiera que siga. Aún yo tenía otras preguntas, otras cosas, pero me interesa bastante hablar del sacrificio. ¿Qué es la mujer palestina en la actualidad y cuál es el miedo de Israel de esta mujer y el que tiene en su vientre? Sí, claro. Sabemos bien que hay una persecución contra la mujer palestina. ¿Te acuerdas cuando sacaron los soldados del régimen colonial de Israel, sacaban figuras en la que decía, de un tiro Sí. mata a dos? Es decir, a la Ajá. mujer palestina embarazada, ¿me entiendes? Y el pueblo palestino, de manera también dentro de esa creatividad, dentro de ese instinto de sobrevivencia y de resistencia, sabe bien que reproducirse es una manera también de no desaparecer frente a ese proyecto fascista, eurozonista, eurocéntrico, colonial, imperial contra nuestro pueblo levantino, contra nuestro pueblo semita. Entonces, aquí ellos se ven en una pesadilla cuando ven tantos niños, pero también es que ellos saben que eso era para ellos como ellos lo ven como una bomba de tiempo, no tanto porque la población palestina hace 20 años había mayor población colonial y hoy la población nativa y la colonial están empatadas, están Somos casi poco prácticamente, más, casi sí, somos un poco, 300.000. sí, Sí, exacto. Entonces, claro, eso dentro de 10 años la población nativa sería mayor. Entonces, esto para ellos es como lógica fascista, como lógica. Entonces, se ven en la necesidad de tener que acudir a esa matanza como inteligencia macabra. Como inteligencia macabra, no les queda otra que tener que ir a la matanza de niños del pueblo nativo palestino. Esto no tiene nada que ver con religión y paren también muchos analistas que lo que hablan es de religión y hablan del pueblo judío. Es lamentable que sean gente tan ilustrada
Entonces están perdidas en el análisis porque cayeron en esa trampa de esa abstracción que es muy ilustrada, pero que es torpe. Entonces, es un llamado a la reflexión a mucha gente cuando hace un análisis, que también lo hace desde el miedo, ¿ah? Que también lo hace desde un análisis que es muy, que se cuida mucho, inclusive hasta la gente de la izquierda. Entonces, no van al fondo, a lo concreto. Entonces, esto es lamentable. Aquí es una lucha contra la mujer como parturienta, pero también como la mujer que educa, que es generadora de ese amor patrio, matrio, que es generadora también de la lectura, a la lengua, de la historia, que es la transmisora también. Entonces, yo personalmente, a mí quien me marca en la vida, en mi vida toda, quien me marca es mi madre campesina, Fauziya Jalil, sobreviviente de Al-Nakba, hija de Yafa, de Al-Abbasiyye, que salió huyendo y me lo decía, nosotros los ingleses nos sacaban de las casas y nos ponían al sol y nos secaban la piel, pero cuando llegaron los sionistas a nosotros nos arrancaron el pellejo, la piel toda nos la arrancaron. Una mujer que terminó traumada, pero también con una fortaleza de educación, de dignidad, de amor, de ternura, de compasión. Entonces allí la mujer, esa es la mujer palestina. También son, en el caso de Gaza, hay una particularidad, porque yo estuve en Gaza, estuve muchas veces en Gaza. Si tú me lo permites, allí las mujeres lo tienen claro. Una manera de sobrevivencia es parir y seguir pariendo. ¿Ah? Y son solidarias el uno con el otro, porque hay una conciencia orgánica mutualista. Y si tú me permites, mira, yo le comentaba a varias personas de que yo veía tantos niños en Gaza, para darte una manera metafórica, ilustrativa. Tú abres una gaveta y sale un niño. Entonces, esto es y eso le tiene miedo, esos terroristas nazis del fascismo de hoy, que es el régimen colonial de Israel. Entonces, cuando hacen chistes de que los vamos a matar, y esto es grotesco, esto es dantesco, cuando vemos, bueno, estoy buscando bebé porque lo que quiero es matar bebé, y no lo ocultan. Y hoy también, gracias que hoy todas las redes sociales han mostrado y la gente realmente está asombrada y entonces se volca contra esa monstruosidad. Fíjate, Samaán, llevábamos décadas los árabes, los persas, diciéndole al mundo del horror cómo fue instaurado el régimen colonial de Israel, se instaura sobre las bases de la matanza, de la limpieza étnica contra el pueblo semita palestino, y la gente decía, no, eso es mentira porque ustedes son musulmanes antijudíos. Entonces los tildaban de antisemitas, pero hoy con las muestras ya la gente ha despertado. Sí. Mira, usted domina muy bien. Ahora yo jamás, tanto que lo vi, tanto que hablé con usted, jamás supe que sos cristiana o musulmana. Yo sí soy cristiano, pero ante todo palestino. Y acabas de mencionar en nuestros orígenes, porque salen los israelitas llorando y acusando a cualquiera que es antisemita. ¿Qué somos? Para que sepa el mundo, somos el origen. Quisiera que hable sobre que somos mucho más antes que ellos seméticos. Sí, ante todo, nosotros somos un pueblo, ¿ah? El pueblo palestino, que es un pueblo árabe, que es un pueblo semita, por lo tanto semita si es árabe. Entonces, del Levante, levantino, yo no digo Medio Oriente, porque eso también es un léxico colonial. Porque fíjate, se dice Medio Oriente, pero ¿cuál es el gentilicio del Medio Oriente? Medio orientaliano. O sea, entonces, bueno, X, pero bueno. Y somos de esa gran Siria. Somos ante todo un pueblo, somos una entidad étnica. No existe la religión palestina, tampoco existe la religión árabe. Lo árabe es lo relativo a la lengua árabe y a los pueblos árabes. Nosotros como somos ante todo pueblo y nuestra lucha es una lucha por la emancipación
contra un colonialismo eurocéntrico. Ahora, dentro de nuestro pueblo palestino hay una diversidad religiosa. Hay una diversidad, estamos los palestinos cristianos, los palestinos judíos, los palestinos musulmanes, los palestinos que son agnósticos. Yo soy atea, yo vengo de una familia musulmana, de un afecto musulmán, de una ternura musulmana. Yo terminé atea. También hay una diversidad de todo, ¿no? Entonces, eso es importante. A mí, cuando dicen los cristianos en Palestina, no es los cristianos en Palestina, son palestinos cristianos que están en lucha por la liberación de Palestina, que están en contra del sionismo, que son nativos cristianos palestinos. Igualmente, nuestros samaritanos judíos que están en las montañas de Nablus, esos son nuestros judíos nativos, semitas, samaritanos, de nuestro orgullo, de nuestra historia, de nuestra poesía y de nuestros mitos como sagrados. Entonces, nos tienen que cuidado. A nosotros nos quieren no solamente tomar nuestra tierra, sino nuestra historia. Entonces tenemos que cuidarnos. Hay un mosaico multirreligioso, tanto en el Líbano como en Siria, en Irak, en Jordania. El monoteísmo judío, cristiano, musulmán es una herencia semítica que viene de nuestros ancestros. El judaísmo viene de nuestros ancestros semitas, los israelitas. El pueblo hebreo, eso forma parte de mi ancestro, no de estos vikingos, no de estos celtas, de estos galos, de estos hermanos, de estos eslavos, de estos escandinavos, de estos caucásicos, de estos házaros. Son indoeuropeos que son judíos hoy. Está bien, son judíos conversos. Imagínate entonces mañana que los cristianos digan, bueno, vamos a pedir derechos históricos y vamos a retornar a Palestina, porque bueno, allí nació Jesucristo. Entonces, mira lo absurdo, y lo absurdo tiene peso, ha tenido, porque se burlan de nosotros. ¿Y por qué se burlan de nosotros, Amán? Porque nos ven, porque los sionistas nos ven como subhumanos, nos ven como inferiores, no solamente a nosotros los palestinos, no solamente a los árabes en general, a cualquiera que se pronuncie en el mundo, sea europeo, africano, latino, que se pronuncie a favor del pueblo palestino. Entonces lo acusan de antisemita, pero cuando te acusan de antisemita, eso quiere decir que te callas, que tienes que hacer silencio. Entonces es una manera de decirte, de reprimirte, de silenciarte, de cercenarte, de someterte. Entonces es el tiempo de no someterse. Yo lamento mucho a nosotros que tenemos que desconstruir también toda esa falsificación de la historia. Si hay un pueblo judío, mira, tenlo por seguro que no son estos vikingos, indoeuropeos colonizadores. ¿Me entiendes? Se repite la historia con la cruzada. La cruzada fue un movimiento también para tomar el mundo árabe, el mundo semítico. Y después, en el 1099, en Europa otra vez, volvieron otra vez al Levante en 1948. Y acordemos que es un colonialismo que no solamente se limita a Palestina, sino que es también un colonialismo expansionista. Tomar después el Líbano, Siria, Jordania, Irak, después Persia, la península arábica, Egipto. Recordémonos que eso que se llama Israel, no hoy, después de 75 años, no tiene una constitución nacional. ¿Y por qué no la tienen? ¿Es que hay algún antijudío o antisionista o alguien que les impide a ellos tener una constitución nacional? No, ellos mismos no quieren tener una constitución nacional porque eso los obliga a tener que definir sus líneas limítrofes. Y sus líneas limítrofes toman Jordania. No hace mucho hubo uno de estos fascistas que puso en el mapa e incluyó a Jordania como parte de esa lo que llaman la Gran Israel. Entonces, mira, es importante decir que si nosotros debemos asumir una postura clara, honesta y sincera, basta de estar hablando de dos estados. Eso es una mentira, eso es una trampa, eso es un fraude, eso es una estafa. Y eso va a fortalecer al movimiento fascista colonial del sionismo. Y estamos entonces
contribuyendo con el fortalecimiento de ese horror fascista colonial. Entonces nosotros debemos ser más responsables, y lo digo desde la izquierda, de mucha gente que realmente ha asumido un análisis mediocre, infantil, de una inmadurez que realmente también hay una cobardía, hay un miedo, pero no es tiempo del miedo. Por favor, pensemos en esos niños, en esos bebés que han sido destripados. Hay un tráfico de órganos, hay todo un mundo dantesco. ¿Cómo yo puedo tener miedo? Como decía Ernesto Che Guevara, ¿qué importa mi vida cuando lo que está en juego es la humanidad? Mañana, si esto van a ir por el África, yo temo por el mundo cuando vemos esto. Y cuando yo digo liberación de Palestina, es la liberación del mundo, no es un eslogan, no es un chauvinismo nacionalista, no, yo me opongo a ello. Es que sería que estaríamos derrocando al fascismo más poderoso de nuestro tiempo actual, que es el sionismo, que tiene gobiernos dentro de los gobiernos. Sabemos todo el poder, no lo voy a decir aquí porque todo el mundo ya lo sabe, de todo ese mancomunado poder que tiene a nivel académico, científico, en las finanzas. Son los propietarios, son la banca, son la bancocracia, son ellos. Entonces, estos sajones a decirnos que son ellos el pueblo hebreo. Mira, hay algo muy importante que también la gente suscita. Señora, es que usted tiene que entender que Israel existió, que yo le digo sí, pero es el Israel en dado caso semítico. Ese Israel me pertenece a mí, no a estos sajones, no al sajón, señor Jacobo George Child, el que acaba de morir. No es a él, él es un sajón que a su familia se conversa a la religión judía, que terminó financiando la creación desde la banca a ese régimen colonial, que es una vergüenza, que apesta moralmente. Es una vergüenza moral, la más grande vergüenza moral de nuestro tiempo histórico hoy en la humanidad. Esto enlutece a la humanidad. Esta es una inmoralidad de tinieblas, de horror. Y entonces yo a través de esta ventana, Samaán, palestinos por el mundo, es también decir que no es el tiempo del miedo, ya basta. Nosotros no podemos ser nunca antijudíos porque ante todo es una herencia de nuestro ancestro. Si nos vamos a oponer al sionismo, así como se derrocó a las cruzadas, y el fin de las cruzadas no fue el fin del cristianismo, todo lo contrario, eso sanificó al cristianismo occidental, porque es una desgracia occidental, porque el cristianismo semita para nada tiene que ver con ese cristianismo de la cruzada y de las inquisiciones occidentales. El fin del nazismo no fue el fin del Estado alemán, todo lo contrario, salvó moralmente al pueblo alemán. Entonces, sí, yo me pronuncio profundamente hoy más que nunca como una persona antisionista, porque es un movimiento fascista que atenta contra la humanidad. Y yo creo que es que hay que salvar, como muchos judíos lo dicen, sálvennos del sionismo. Ahí está el gran peligro de la humanidad. Y recuperemos nuestra judaicidad derrocando al sionismo. Muchas gracias, Susana. Francamente, muy buena análisis, explicaciones, porque a mí me encanta, porque estamos muchas veces discriminados como pueblo palestino que tiene musulmán y cristiano, discriminados por las mismas iglesias. Hasta aún no lo crea, da mucha pena. Sabemos que los evangélicos están ya en otro camino, son más judíos que cristianos. Sigan la Moisés. Ojalá fueran judíos. No siquiera son judíos, son sionistas. Y que eso es lamentable. Es lamentable. Tienen su propia crianzas y quieren convencer al mundo que así
debe Hay de una ser. manipulación muy fea. Hay una Pero manipulación muy aún, sucia. Trabajan sobre las bases aún del miedo. Disculpa que te interrumpan. En el caso de nuestros hermanos evangélicos, con todo el respeto a la doctrina evangélica, lo que pasa es que los adoctrinan y los inyectan miedo. Si no defiendes a Israel, te quemarás en las llamas del infierno. Y hay que explicarles a ellos que es Israel el que se impuso en 1948, no guarda ningún vínculo con el Israel noble de la Biblia. Eso hay que discernirlo. Hacia allá vamos. Y mucha gente evangélica también se ha opuesto a ese sionismo. Son amantes de su religión, de su amor y de su luz y de su celestialidad religiosa. Tenemos que también hablar con ellos. Ya no te interrumpo más. no, gracias, Susana. Francamente, antes de terminar, porque corrió el tiempo, y yo me encanta hablar, pero hoy no me dejaste con tantas cosas que agradó al montón. Y segurísimo, estoy muy contento de estar contigo. Pero solo voy a mencionar que porque el silencio no solo de los medios, de los gobiernos supuestamente democráticos, hasta lastimosamente la Iglesia Católica no está actuando como debe de actuar, porque hasta en las misas, ya no en los 10 mandamientos, dice no matarás, y no están viendo que hay matanzas allá, que hay, hablando de niños, hay más que 9,000 niños muertos en Gaza y hay silencio total. Pero al fin y al cabo, Palestina sí es del río hasta el mar. Saludamos a cada joven en el norte, en el sur, en Europa, el que sí ya sabe que Palestina es desde el río hasta el Mediterráneo. También rechazamos los dos estados. Francamente, quien entrega y quien regala a estos europeos, estos imperialistas, el 78% de su tierra es un acusado. Un solo Estado democrático que cabemos todos. Y al fin mando de nuevo un gran saludo para la resistencia palestina. Es un derecho político, humano y nacionalista. La tierra nuestra y algún día tenemos que recuperarla. Mucha gente va a decir que está saludando a terroristas. Primeramente, Hamas no es terrorista. La resistencia no es solo Hamas. Todos los partidos políticos de la resistencia palestina están ahorita mano a mano luchando por sobrevivir, por ganar una guerra, porque la verdad estamos ganando y lo ganamos desde el 7 de octubre esta guerra. El único, al otro lado, hay matanza, hay discriminación, hay un ejército nazista que está practicando el holocausto que fue practicado a ellos, a un pueblo palestino originario en Palestina. Gracias, Susana, de nuevo. Y yo quisiera mandar un mensaje para nuestras comunidades jóvenes y los palestinos en el mundo entero. Mi mensaje a la diáspora, ese pulmón, que somos ese pulmón, y que nuestro grito de al-auda, ese vocablo árabe que quiere decir el retorno a nuestra Palestina, y que tenemos un desafío, que tenemos una cita con la historia, y es la liberación del pueblo nativo palestino, y tenemos una deuda con la humanidad. La vida es prestada, Samaán, y antes de partir nosotros de la vida, seamos capaces de poner fin a ese fascismo que es el sionismo. Y aquellos que todavía no han nacido, que nunca conozcan el sionismo. Entonces, la liberación de Palestina es la liberación del mundo, a la auda y fortaleza. Sigamos en nuestra lucha desde la diáspora palestina. Yallah. Te quiero, te adoro. Muchísimas gracias, Samaán. Sabes que
que eres para mí muy importante. Gracias, Susana. Quisiera invitarla de nuevo. Yo sé que su tiempo es muy corto, trabaja mucho, pero tenemos que sobrevivir. Pero sí, de verdad quisiera, porque yo no pregunté a usted la mitad del que quería consultar contigo, pero otra vez será. Y hoy, al final de nuestro programa Palestinos por el Mundo, un gran saludo para WOW TV y en nuestro equipo que siempre me acompaña, siempre me da el apoyo, la libertad de hablar sobre una causa tan justa como la causa palestina y cualquier otra causa justa en el mundo. Muchas gracias y hasta pronto.